Este es el motor cohete más complicado y potente que se ha creado nunca. Es la nueva versión del motor Raptor de SpaceX, que empezó siendo así. Es el único en funcionar con un ciclo tan complicado que han tenido que desarrollar una aleación de material lo suficientemente resistente como para aguantar la presión que genera, llegando a una combustión casi perfecta. Pero ¿cómo ha pasado SpaceX de esto a esto? Y lo más importante, ¿cómo funciona realmente el motor cohete más potente del mundo? Para eso hay que entender realmente lo que quiere Elon Musk y SpaceX de este cohete. Está en el negocio de los cohetes reutilizables, con un objetivo claro: lanzar cohetes que vuelvan a aterrizar como si nada hubiese pasado, como ya han hecho más de 300 veces con Falcon. Pero el proyecto de la Starship es todavía más ambicioso. No solo llevar gente al espacio, sino volar de una ciudad a otra como si fuese tan fácil como coger un avión. Como dijo Elon Musk, el Falcon es un 70% reutilizable, teniendo que hacerle muchos trabajos antes de poder volver a volar, y quieren que la Starship lo sea al 100%. Para eso no solo han tenido que cambiar el combustible que utilizaban, sino que han tenido que reinventar el motor cohete por completo. El motor que utilizan los cohetes Falcon es el motor cohete más sencillo que tenía disponible SpaceX en el momento, y que es el mismo tipo que utilizaba el primer cohete del mundo. Estos motores, al igual que cualquier otro, necesitan un combustible y un comburente. En este caso, RP1, muy parecido al queroseno de los aviones, y oxígeno líquido. Para mezclarlo en la cámara de combustión son necesarias estas dos turbobombas conectadas en un mismo eje, pero se necesita alguna forma de iniciar el proceso y mover estas turbinas. Y esa es la razón por la que sale todo ese humo negro cuando se enciende un motor. Este es el tubo de escape de un prequemador, un pequeño motor encargado de girar esas turbobombas. Y todos sus gases de escape se van para afuera sin generar empuje. Esto es lo que se conoce como un ciclo abierto, muy ineficiente porque todos esos gases no se utilizan para mover el motor. Por eso existen los motores de ciclo cerrado, en lo que todos esos gases se redirigen hacia la cámara de combustión para generar todavía más empuje. Pero aquí es donde el combustible que había utilizado SpaceX hasta ahora deja de funcionar. El RP1 es un combustible algo más refinado que el queroseno que utilizan los aviones, por lo que es una gran cadena de hidrocarburos, muy difícil de quemar completamente, y siempre queda un residuo en forma de hollín. Este polvo residual tiende a pegarse a las paredes generando un bloqueo. Esto en la mayoría de cohetes no es un problema, ya que igualmente van a caer en el mar. Pero para intentar reutilizarlo tienes que pasar por un proceso de limpieza que es el que sufren los cohetes Falcon. Es por eso que SpaceX tuvo que buscar una solución en otros combustibles. Veamos las opciones que tiene. Pero primero vamos a hablar del patrocinador de este vídeo, FlexiSpot, que es el que permite que yo esté aquí toda la tarde editando este vídeo. Yo hace tiempo que estaba buscando una mesa elevable, ya que por la mañana trabajo de ingeniero y por las tardes me tiro aquí muchas horas. Así que paso todo el día sentado. Y aquí es donde FlexiSpot ha hecho mi vida mucho más fácil. Y también puede ser la tuya. Me enviaron este escritorio elevable FlexiSpot E7. Eso me permite estar aquí muchísimas horas sin estar sentado. Y cuando me canso, vuelvo a sentarme, solo con un botón. La verdad es que es fácil de montar y los motores van genial. Y se puede elegir los colores de las patas y después el tablero. Yo en este caso he optado por este alce que es súper bonito. Así que si tenéis la posibilidad y pasáis muchas horas trabajando o estudiando Os sentados, recomiendo que miréis la página de FlexiSpot. El link está en la descripción. Y así no solo consigues una mesa tan guay como esta, sino que además apoyas el canal, para que en el futuro sigan con nosotros. Otro combustible comúnmente utilizado es el hidrógeno líquido. Al no tener carburos es muy fácil de quemar sin dejar residuos, pero el problema viene en su densidad, necesitando hasta 6 veces más volumen que un mismo cohete que utilizase RP1. Si vemos estos dos cohetes, el que utiliza hidrógeno tiene un tanque de combustible que ocupa casi todo el cohete, mientras que en el Falcon 9 que utiliza RP1 el tanque de combustible es mucho más pequeño. Y este problema se hace todavía más grande cuanto más grande es el cohete. Y aquí es donde entra el metano, un solo átomo de carbono cada 4 hidrógenos, lo que lo hace muy fácil de quemar por completo, dejando muy pocos residuos. Es por lo que se utiliza mayoritariamente en las casas y puedes tener el fuego encendido sin tener que limpiarlo cada vez. Y una de las claves más importantes para la misión de SpaceX es que puede generarse fácilmente en Marte. Así que SpaceX, utilizando la ventaja de que el metano es muy limpio, puede utilizar ahora sí el ciclo cerrado. Y aquí es donde viene la clave de la potencia de este motor y por qué es tan complejo. No solo usan un prequemador que redirigen a la cámara de combustión, sino que en este caso utilizan dos, pasando tanto el metano como el oxígeno en estado líquido, los dos por un prequemador, lo justo para convertirlos en gas y mover la turbina. Para conseguir la máxima presión se optimiza la combustión en estos prequemadores, haciendo que SpaceX tuviese que desarrollar una aleación propia
que aguantase la temperatura que alcanzaban las turbinas. Una vez pasan por el prequemador y la turbina van hacia la cámara de combustión principal, ya en un estado gas, lo que hace que la mezcla sea mucho más eficiente y llegue a una combustión casi perfecta. Pero es un trabajo de precisión. Al estar todo interconectado, cualquier cosa que salga mal o se desincronice hace que el motor explote. Y es la primera vez que este tipo de motor se implementa en un cohete que llegue al espacio, después de que Rusia y Estados Unidos lo intentasen sin llegar a lanzarlo nunca. Pero ¿cómo de potente es este motor comparado con lo que ya existía? El Raptor es comparable con el RS-25, el cohete que impulsaba el transbordador, y después el SLS. Siendo un 30% más pequeño, consigue un 20% más de empuje. Gracias a ese tamaño, SpaceX puede meter hasta 33 de estos motores en la Starship, haciéndolo el cohete más potente de la historia. Pero diseñar este tipo de motor tan complejo desde cero tiene sus problemas. Es que además de la nueva aleación, acabaron con toda esta maraña de tubos y cables. Al tener que poner dos prequemadores con sus dos turbinas y sus dos turbobombas, acabas con esto. Pero después de probar que eran capaces de hacerlo volar, ahí es donde entra la filosofía de Elon Musk de optimizar. En general, cuantas menos piezas, siempre mejor. Menos peso y menos posibilidades de que se rompan. Pero en este caso había algo que además interesaba mucho deshacerse de ello. Y llevan los motores de la Starship para proteger todos esos componentes fuera del motor del calor del lanzamiento y que añaden muchísimo peso. La mayoría de conductos se pasaron por el interior y los que no se convirtieron en soldaduras, ya que la unión de tuberías a esta presión requiere primero soportar grandes esfuerzos, pero también estar muy bien sellados para evitar pérdidas. Al soldarlo, todo esto se soluciona y se simplifican las partes. Todo esto es lo que hace que el Raptor sea el motor con la mayor presión alcanzada en la cámara de combustión. Y demuestra una vez más que tanto en ingeniería como en la vida solo se aprende probando. Y es lo que te lleva a la perfección.